Un saludo cordial para todos. Con esta videoclase damos inicio a nuestra unidad 2. La unidad 2 vamos a practicar, tiene como objetivo aterrizar todos esos conceptos teóricos de forma práctica, entender por medio de ejemplos de menú, de recomendaciones simples y también un poquito desde la experiencia, cómo podemos hacer más fácil ese proceso de transición de alimentación complementaria. Esta unidad 2 entonces contiene 2 videos y material descargable que ustedes podrán tener en sus computadores como recetarios. En la videoclase número 5, que es esta que estemos en este momento, vamos a ver por medio de algunos ejemplos de menú cómo empezar ese proceso de alimentación complementaria y cómo irnos por todos esos periodos de meses aplicando todo eso que les expliqué de cantidad, de frecuencia, de tipos de alimentos. Entonces vamos a ver por medio de muchos ejemplos cómo podemos aplicar eso que vimos. Y la videoclase número 6, que la tendrán con la profesora Ángela Franco Castro, vamos a tener un laboratorio de alimentos. Nos vamos a ir al laboratorio a preparar. Entonces, bienvenidos a esta unidad 2. Esta videoclase número 5 tiene una duración aproximada de 30 a 40 minutos para que pongamos en práctica eso que aprendimos. Entonces, sin más ni más, vamos a empezar. Cuando hablábamos de alimentación complementaria, de cantidad, de frecuencia, yo utilicé 2 palabras claves que ahora las voy a traer mucho a colación y son paulatino y progresivo. Vimos un montón de conceptos que cuando yo estoy empezando los primeros 6 meses, yo no puedo pretender o esperar empezar con todos los alimentos inmediatamente, no puedo empezar con todas las cantidades inmediatamente, ni mucho menos puedo pretender que iniciando los 6 meses voy a cubrir todas las brechas de caloría, de energías y de nutrientes. Entonces, aquí es donde vamos a ver materializado esos conceptos de progresivo y paulatino y vamos a transitar por diferentes momentos. Vamos a poner un ejemplo. Me llega al consultorio la mamá de Gabriel. La mamá de Gabriel el miércoles de esta semana cumple 6 meses. Gabriel está siendo alimentado con leche materna exclusiva y me dice, doctora, necesito que me explique el esquema de alimentación complementaria. Entonces yo, de forma teórica y conversadito, le expliqué muchas de las cosas que hemos visto en esta videoclase. Le expliqué los conceptos de brechas, le expliqué los conceptos de progresión, le expliqué los conceptos de cuáles alimentos y cuáles no. Le entregué una lista de intercambio que hice muy bonita con todas las cantidades de alimentos, pero al final me dedico un tiempo importante para explicarle el ejemplo de menú y para que ella le quede claro cómo empezar ese proceso. Entonces, Gabriel ya está en sus 6 meses, el miércoles cumple los 6 meses. Entonces, lo primero que yo le explico a la mamá de Gabriel es que a los 6 meses vamos a tener un periodo de transición. Es el periodo en el que empezamos, pero también en el que transitamos por ese periodo de alimentación complementaria. Le explico que el niño tiene una capacidad gástrica limitada y que en este periodo de los 6 meses, que tiene 30 días, nos vamos a fijar mucho en eso, los primeros 6 meses, como todos los meses, pero vamos a hablar de 30 días en esos 6 meses, yo tengo este periodo para ir avanzando, para ir introduciendo nuevos alimentos, para ir aumentando la cantidad y para ir aumentando la frecuencia. Entonces, el miércoles, como es el primer día de alimentación complementaria y él no ha recibido nada más diferente a la leche materna, entonces yo le explico a la madre que le vamos a dar únicamente 2 comidas al día. Ahí en la presentación, esa palabra, el día tiene asterisco porque si ustedes recuerdan en la videoclase 4, decíamos, algunos consensos dicen que hasta 3 veces
Incluso hace poquito revisé un documento donde decía que empezáramos con una comida al día, con eso sí no estoy de acuerdo, y dijimos, como consenso de varios documentos y también una posición personal ahí, podemos empezar con 2 comidas al día. Entonces miren que ahí está. La comida número 1, zanahoria cocida. Y la comida número 2, papaya. También dijimos en el cómo y en el qué. Dijimos, para empezar, debemos de empezar por cada alimento solo, es decir, un alimento, alimento por alimento. Y debemos de probar tolerancia, más o menos, alguna literatura nos dice que hasta 5 días, pero también hablamos mucho del concepto de diversidad de alimentos y decíamos, un momentico, yo tengo que, en este periodo de alimentación complementaria, tengo que exponer al niño a la mayor cantidad de alimentos posibles. Si yo hago un periodo de prueba o un periodo de evaluar tolerancia y aceptación muy largo, 4 o 5 días, estoy reduciendo la posibilidad de introducir variedad de alimentos, porque no me van a alcanzar los días para yo tratar de introducir varios alimentos. Entonces la recomendación dijimos, vean, para medir tolerancia, cuando yo hablo de tolerancia, no hablo de que le vaya a caer mal, de que le vaya a probar intolerancia, de que le vaya pues a generar alguna reacción alérgica, sino medir si le gusta su reacción, que si no le gusta, también vimos y dijimos, no podemos desecharlo, tenemos que intentar varias veces, tenemos que intentar en diferentes preparaciones, en diferentes formas, combinar uno conocido con uno desconocido, con uno que le guste, con uno que no le guste tanto. Y tenemos que ensayar muchísimas veces y exponer muchísimas veces al niño a ese alimento hasta que desarrolle esa preferencia. Entonces, miren, aquí empecé con un único alimento a los 6 meses, con 2 comidas, y les pongo acá, continuar con este patrón 3 días. ¿Por qué el 3 tiene asterisco? Por lo que les acabo de decir. Alguna literatura dice que de 4 a 5 días, pero si yo voy a aplicar el concepto de diversidad de alimentos y que tengo que exponer a los niños a la mayor cantidad de alimentos posibles, medir tolerancia por periodos mayores a 3 días no me alcanza el periodo. Entonces decimos de 2 a 3 días. Vamos entonces a empezar con Gabriel. A Gabriel le voy a dar 2 comidas al día por 3 días. Entonces, el miércoles, el jueves y el viernes, esos 3 días le doy zanahoria con papaya. Y voy mirando, anotando si quiero, qué le gusta, qué no le gusta, si de pronto a alguno le hace feo o si le gusta mucho, ¿cierto? Y también cómo lo está tomando su cuerpo. Es muy importante tener en cuenta, yo ahí no estoy poniendo la forma, miren que yo no estoy poniendo si en cubos, si cocidos, si en trozos, porque ya la textura y la forma, vamos ahorita a hablar un poquito de ella cuando hablemos del baby led weaning o del bliss, que vamos a profundizar ahí. Entonces ahí estamos hablando de alimentos. Cantidad, recordemos lo que veíamos en la videoclase número 4. En los 6 meses me dicen empezar con 2 comidas al día de 2 a 3 cucharadas soperas por comida. También miramos que una cuchara sopera son 15 gramos aproximadamente. Entonces, si a mí me dicen de 2 a 3 cucharadas soperas, yo estoy hablando que por comida yo le voy a dar de más o menos, si le doy 2 cucharas, estoy hablando de 30 gramos más o menos, entonces las 2 veces son 60 gramos, o me puedo ir hasta los 90. Y si ya el niño está muy comeloncito, me puedo ir incluso hasta los, según los calculitos que hice ahorita, más o menos, me puedo ir hasta los, por acá tengo el cálculo, ay, se me perdió, hasta los 180 gramos aproximadamente. Eh, Cantidad. Recordemos que la porción de zanahoria, lo vimos en cantidades, es de 34 gramitos aproximadamente y la cantidad de papaya son 60 gramos. Entonces 60 más 34, en este ejemplo de menú del día 1 estaríamos dando más o menos 90 gramos de comida, que como vamos a empezar, estamos empezando, entonces empiezo con 2 cucharas
con 2 cucharas de 15 gramos por comida. Entonces estoy dando al final del día más o menos 60 gramos. Si de pronto el niño es comeloncito, le puedo dar un poquitico más porque tengo desde los 60 hasta los 180 para moverme. Pero como estoy empezando, empiezo por lo menos. Miremos los aportes de este ejemplo de menú. Me aporta 42 calorías. Miren que no me alcanza la brecha, pues no me cubre la brecha. Pero es que alcanzar la brecha también es paulatina. Y esta brecha es de los 6 a los 8 meses. Entonces a los 6 meses yo no tengo que aportarle los 250. Lo mismo los gramos de proteína. Tengo una brecha de 7,7 gramos de los 6 a los 8 meses. Aquí le estoy aportando 0,7 gramos de proteína, pero es en ese tránsito de los 6 a los 7 a los 8 que ahorita vamos a ver perfectamente cómo se alcanza esta brecha. Miren, por ejemplo, el calcio. El calcio con estas verduras y con esta fruta ya incluso alcance a cubrir la brecha de calcio, alcance a cubrir la brecha de hierro. Lo que pasa es que a los 6 meses la brecha de hierro es pequeña y a los 7 es cuando se me dispara. Y realmente alcanzar la brecha de hierro es muy difícil. Por eso es que es tan importante esa suplementación y esos micronutrientes en polvo, que también lo vimos en esta clase. Miren que me acerco, pues sin todavía no lo alcanzo, porque es que todavía aquí no he empezado con las carnes, y miren como por ejemplo si alcanzo la brecha de la vitamina C. La recomendación, esto es una recomendación muy mía, más que porque lo digan los consensos, pero en la práctica sí he visto que cuando el primer alimento que prueba el niño es una fruta, como las frutas son dulces y tienen su azúcar propio, ya de pronto, cuando le doy otro producto, de pronto pueden haber algunos que lo rechazan. Entonces yo sí recomiendo ese primer alimento con el que empiece. Empecemos con una verdura de sabor neutro o con una verdura de sabor amargo para que él vaya desarrollando esos diferentes sabores, los vaya probando y pueda tener una mejor adaptación a ese periodo de alimentación complementaria. Por eso fue aquí que empecé con zanahoria. Entonces, listo. Gabriel empieza el miércoles, jueves y viernes, le di lo mismo. Si le doy 2 días, también está bien. Al día 4, o sea, a los 6 meses y 4 días, le pruebo otros nuevos alimentos individuales. Entonces, le di a probar brócoli y pera cocida. Entonces, le doy brócoli, pera cocida, su día 4, su día 5 y su día 6. Listo. Al día 7, aquí por ejemplo propongo remolacha con papa criolla. Entonces, ¿qué es lo que cuál es el mensaje como clave que yo les quiero dejar en este punto? Primero, recuerden cuando veíamos qué alimentos sí, y yo utilicé 3 palabras, dije alimentos frescos, naturales y preparados en casa. Y miren que aquí son esos los alimentos que yo estoy mostrando. Primero. Segundo, estoy mostrando una gran variedad de alimentos. No me estoy casando, es que al niño le gustó mucho el banano, entonces ya todos los días va a ser compota de banano o compota de papaya o compota de zanahoria. No, en estos primeros 6 meses, incluso en los primeros 15 días, que es cuando yo le voy a dar a probar la mayoría de los alimentos, yo tengo que rotar por diferentes alimentos y exponerlo. Incluso para eso, por ejemplo, aquí yo decía, empecemos esa primera semana con 3 días y la segunda semana, porque miren que aquí ya vamos más o menos en el día 9, ya esa segunda semana ya no probemos tolerancia 3 días. Ya tranquilamente podemos probar tolerancia 2 días. Y como yo tengo que dar 2 alimentos nuevos, entonces, por ejemplo, pues aquí esos fueron los que le traje, pero podemos entonces al otro día, no sé, una papa capira un día, con unas fresas, otro pues con unas fresas ese mismo día y me voy con 2 días. Después le doy a probar la uyama con otra fruta, con una mandarina. Después, esto me lo estoy inventando. Después le voy a probar los frijoles, por ejemplo, con la guayaba. Entonces acá lo que les quiero mostrar es que yo tengo más o menos 15 días para darle los alimentos de manera individual y que para alcanzar la mayor cantidad de alimentos lo doy por 3 días o por 2 días. Listo. Pero como el periodo de los 6 meses va avanzando y yo les decía que a los 6 meses debíamos empezar
con las carnes también, y que desde los 6 meses debíamos idealmente introducir el huevo para evitar alergias alimentarias y también para que se nos quitara ese fantasma de las alergias. Entonces, en los primeros 15 días yo fui ensayando alimento por alimento y aquí yo ya tengo, pues yo espero que aquí en esos primeros 15 días ya las familias hayan expuesto a los niños a la mayor cantidad de alimentos. Más o menos a los 6 meses y medio, como van aumentando las necesidades, y yo tengo que transitar de 2 veces 2 cucharadas a 2 veces 3 cucharadas, voy aumentando la cantidad de alimentos. Entonces, miren que yo ya probé los alimentos de manera individual, ya sé que le gustan, de pronto me quedaron faltando unos. Aquí puedo empezar ya y debo empezar a combinar alimentos. Si de pronto alguno no lo probé al principio, no nos preocupemos, probémoslo ahora en este momento. Pruebo uno que ya conoció con uno que no haya conocido. Entonces, por ejemplo, miren acá, garbanzos con papa y pescado blanco cocido. ¿Por qué es tan importante? Y mire que aquí empecé a incluir la proteína, mire que aquí incluí pescado y aquí incluí la yemita de huevo, no tanto por el hierro, sino por el aporte de proteína. Entonces, por ejemplo, acá le hice unas leguminosas, garbanzos, obviamente no puede ser la ay, se me fue el granito como tal, sino que tiene que ser en una textura que el niño lo pueda sin que haya riesgo de atragantarse. Entonces aquí sí tiene que ser triturado en puré con papa capira picadita y pescado blanco. Recordemos que la porción de leguminosas oscila por los lados de los 30 gramos aproximadamente, entonces estoy hablando de 30 gramos de garbanzo, estoy hablando de más o menos 45 gramos de papa, estoy hablando más o menos, en la porción de pescado son 40 gramos de pescado y de frutica. Entonces, 2 veces al día. Y miren que aquí ya tengo más grupos de alimentos. Miren que son 6 meses. Y miren que aquí ya tengo 4 grupos de alimentos, diversidad alimentaria. Tengo garbanzos, que hace parte de las leguminosas. Tengo papas, que hace parte del grupo de cereales, raíces, plátanos y tubérculos. Tengo el pescado, que hace parte del grupo de las carnes. Y tengo banano. Entonces, miren cómo a los 6 meses, 15 días, yo ya tranquilamente estoy transitando por todos esos alimentos, los puedo mezclar. Este ejemplo de menú, miren, por ejemplo, me alcanza la brecha de proteína, incluso me da un poquito más, pero ¿por qué se me elevó tanto? Porque pues trabajé con garbanzos que tienen proteínas y trabajé con pescado, entonces se me elevó un poquito la proteína, que tampoco es malo si no es repetitivo, pues. Miren que alcanzo perfectamente la brecha de calcio, alcanzo perfectamente la brecha de hierro, porque vuelvo y repito, acá es muy pequeña, me voy acercando cada vez más a la brecha de zinc. Claro, acá porque el aporte de zinc era tan poquito, porque todavía no tenía alimentos de origen animal, que son los que principalmente me aportan zinc. Acá como ya incluyo leguminosas y ya incluyo alimentos de origen animal, por eso el zinc se me va acercando cada vez más. No la alcanzo, pero realmente ya me falta muy poquito. Recordemos que la vitamina A, aquí, por ejemplo, no incluí ningún alimento de vitamina A, pero ahorita vamos a ver con el otro ejemplo. Y miren, la vitamina C, que tampoco la alcanzo, pero en este ejemplo de menú específico. También porque les quiero traer esas diferencias, porque cuando hablábamos en la videoclase número 1 de variedad, yo tengo que incluir varios tipos de alimentos en una misma comida, en una misma semana, tengo que variar mucho porque no hay ningún alimento en la naturaleza que me aporte todo lo que yo necesito. Entonces, si yo necesito zinc, tengo que incluir alimentos fuentes de zinc, fuentes de vitamina A, hay unos que tienen más que otros. Entonces, por eso tengo que jugar con la diversidad alimentaria. Miremos esta, entonces aquí ya empecé a incluir, aquí ya empecé a hacer mezclas y también el sentido de traerles este ejemplo de menú que fue muy pensado es que miren que aquí estoy incluyendo alimentos que creemos que son alergenos. Ay, que es que el huevo le puede causar alergia, ay, es que el pescado le puede producir alergia. Miren que no, tranquilamente se lo puedo dar. Que no le puedo dar cítricos, aquí le estoy dando un pedacito de piña. Entonces acá como ya tengo 6 meses, 15 días,
Ya aquí la cantidad va aumentando. Ya no son 2 cucharas soperas, sino que son 3 cucharas soperas. 3 cucharas soperas por comida. Estamos hablando entonces más o menos de que por comida pueden ser unos 45 gramos que se me pueden convertir en 90 gramos aproximadamente, si le estoy dando 2 comidas al día, pero que también tengo que ya ir pasando de 2 comidas a 3 comidas, pero como aquí apenas estoy empezando, sigo con eso, pero aumento un poquitico la cantidad. Guayaba con piña, arroz con yemita de huevo. ¿Por qué les traigo la yema de huevo? Entre más ligero introduzcamos el huevo, mejor. Yo les decía, lo ideal es que el niño a los 8 meses ya esté consumiendo el huevo completo. Pero si yo lo introduzco de manera temprana, como está aquí en el ejemplo, entonces yo le voy a dar la yema de huevo 3 días, la clara de huevo solita 3 días. Entonces ya tengo una semana, miren que estoy hablando, entonces ya estoy finalizando los 6 meses para empezar los 7, donde ya le probé la yema, ya le probé la clara, le doy el huevito completo. Se lo puede empezar incluso desde antes, no tengo que esperar hasta los 8 para que lo consuma de manera completa. Eso sí, no me puede pasar los 8 meses sin que se me coma el huevito completo. Miremos este ejemplo de menú. Cada vez, a medida que le voy poniendo más alimentos y diferentes tipos de alimentos, por ejemplo, acá, ¿qué me ayudó mucho para la vitamina A? La guayaba. La guayaba tiene mucha vitamina A. También tiene vitamina C y también la piña. Entonces, miren que por esto con la vitamina C hace rato que cubrí la brecha. El hierro lo tengo relativamente un poquito más bajito, pues ninguno de estos dos tiene gran cantidad de hierro. En esta de pronto los garbanzos me aportaban un poquito más. Entonces miremos cómo voy transitando. Listo, entonces ya pasé de un solo alimento, 15 días donde estuve con un alimento, probaba tolerancia, un alimento. Ya después a los 6 meses y medio empecé a combinar alimentos, empecé a darle la carne, empecé a darle la yema. Ya la cantidad va a depender de cada niño, pero sabemos que estamos oscilando más o menos entre los 60, los 90 y ya voy a ir aumentando la cantidad. A los 7 meses. A los 7 meses puedo incluso dar 2 comidas al día. Pero miren que cada vez voy haciendo más adición de alimentos. Entonces aquí di una manzanita, aquí sí puse cocida y machacada porque la manzana, específicamente si yo la doy cruda, pues el niño puede sufrir riesgo de atragantamiento. Entonces uno dice cocidita y machacadita, no hay ningún problema. Aquí preparé una sopa de auyama con papa capira y con hígado. Entonces, miren que esto está siendo muy intencional. Profe, ¿por qué el hígado? Porque es que yo tengo una brecha de hierro. Que vea que pasamos de 0,27 a los 6 meses a 11 miligramos. Y de una vez les cuento, en todos los ejemplos de menú que les traje ejemplo de menú hasta los 10 meses, no alcanzo la brecha de hierro, porque es que 11 miligramos de hierro con las porciones de los niños no lo alcanzo. Por eso es que es indispensable la suplementación con micronutrientes, porque es lo que me va a permitir alcanzar la recomendación. Entonces, miren, sopa de auyama con papa capira, hígado. El hígado es una excelente fuente de vitamina A. Pues este hígado tiene tanta vitamina A que se me sobrepasa mucho. Por eso también la recomendación es que las vísceras las podemos dar una vez a la semana, una vez cada 15 días, porque también tienen tanta concentración de vitamina A en forma de equivalentes de retinol, que no es lo más recomendable, pero tampoco quiere decir que no se lo puedo dar. Yo el migadito, una vecesita a la semana, una vecesita cada 15 días. Miren ya cómo empezar a incluir esos alimentos de origen animal automáticamente me cubre la brecha de proteína. Miren, aquí me la cubrió, acá me la cubrió. Bueno, en este no tanto, acá me quedó porque solamente leí las yemas. Seguramente si hubiera hecho el cálculo con Clara me hubiera alcanzado, pero pues no hay problema. Aquí me la cubrió. Ya más o menos a los 7 meses y medio ya podemos, porque miren que ya transitamos.
por 2 comidas al día, transitamos por 2 cucharas al día, fuimos aumentando a 3 cucharas al día. Entonces ya aquí a los 7,5 meses ya podemos ofrecer 3 porciones de comida, porque miren que estamos pasando. La recomendación, lo que mirábamos en la videoclase número 4, es que cuando el niño finalice los 8 meses, se esté consumiendo aproximadamente unos 360 mililitros de comida. Entonces yo no puedo pasar de 60, 90, 120, 180, que es lo que estoy en este periodo entre los 6 a los 7, no puedo pasar de 60 a 90 a 360. Entonces, por eso es que voy aumentando la cantidad y las veces que yo le voy dando alimento al niño. Aquí no lo quise poner como un ejemplo de menú como tal para no sonar repetitiva, pero entonces mire que yo ya puedo empezar a establecer ese patrón de alimentación. Entonces puedo empezar a dar una media mañana, puedo empezar a dar un almuerzo y puedo empezar a dar una cena. Obviamente, acá cuando yo esté hablando de la cena, pues un asunto similar al almuerzo, y pues por deducción sacaríamos que aumentan las calorías y aumenta la proteína y cubro las brechas. A los 8 meses, entonces listo, ya transito. Entonces, a los 7 meses y medio voy a empezar a ofrecer 3 comidas, ya aumento. Lo mismo, de 3. Entonces, incluso miren que mirábamos en la clase que a los 8 meses, cuando el niño finaliza los 8 meses, debe estar consumiendo más o menos 4 onzas por comida. 4 onzas por comida son 120 mililitros por 3 comidas, de ahí es donde salen los 360, que esos cálculos ya los vimos en este curso. Entonces, a los 8 meses, aquí voy a borrar esto para que no se me confundan, a los 8 meses, entonces estoy teniendo 3 comidas al día y miren que cada vez hay más combinación de ingredientes. Ya no me puedo quedar con 2 ingredientes en una sola comida, sino que cada vez voy a ir aumentando más, porque eso es lo que me aumenta la densidad de nutrientes, la densidad energética, que ahorita les voy a explicar algo de eso. A las 9, una porción de mango. A las 12, una sopa de papa criolla con zanahoria, con carne de cerdo. Miren que estoy variando por todas las carnes, con arroz. Y a las 5:30, la misma sopita de papita criolla con zanahoria. Recordemos que la carne, vamos a empezar, y es más, es a partir de los 9 meses que debo empezar a ofrecer 2 porciones de carne al día. ¿Por qué antes no? Porque se me elevaría muchísimo la proteína. Si con una porción de proteína de carne, dependiendo del alimento con el que lo combine y dependiendo de la fuente de proteína que sea, se me puede elevar, tampoco es tan recomendable. Tengo que esperar que esa necesidad de proteína sea mucho mayor para yo poder cubrirla con esas 2 porciones. Este almuerzo, por ejemplo, de 3 comidas al día, me está aportando 210 calorías al día y tiene aproximadamente unos 230 volumen de comida. Hablábamos mucho del concepto de densidad energética, que en la presentación veíamos cómo, cuánto frecuencia, y decía la palabra D, que yo les decía que no creamos que es desviación estándar, sino densidad energética. Y les decía, la densidad energética adecuada es aquella que va de 0,8 a 1 caloría por gramo de comida. Miremos, por ejemplo, desde esta tan sencilla. Esta, esta, eh, esta preparación o este ejemplo de menú dice que tiene 42 calorías, pero acá en términos de volumen estoy hablando más o menos, porque aquí yo no estoy hablando de toda la papaya, los 60 gramos completos, sino que hice el cálculo para que me diera la cantidad, porque si no se me sobrepasaba un poquitico. Estoy hablando más o menos de unos 60-65 miligramos de comida. Entonces estoy teniendo que esos 65 gramos de comida, a ver, ajá, está dando más o menos una densidad energética de 0,7, 0,8
gramos calorías por gramo. Aquí todavía no alcanzo la ideal porque estoy un poquitico por debajo, pero ahí es cuando voy aumentando gradualmente. Pero miremos, por ejemplo, este ejemplo de menú, garbanzos con papa, en términos de volumen, este garbanzo con esta papa, con este pescado, con este banano, son aproximadamente 116 mililitros. Miren cómo vamos transitando hasta el máximo del periodo que son 180, según los cálculos que hemos hecho, y tengo 186 calorías. Esto me está dando una densidad energética de 0,9 calorías por gramo de comida. Esto de la densidad energética puede sonar muy teórico y muy de nutricionistas. Puede ser que sí, pero ¿qué es lo que les quiero mostrar? Que con alimentos nutritivos, con alimentos de la casa, no con alimentos procesados, no con alimentos comerciales, fácilmente alcanzo ese concepto de densidad energética. Ya transité por acá por los 8 meses. Y miremos, les traje un ejemplo de los 10 meses. ¿Por qué les traje un ejemplo de los 10 meses? Porque recuerden que nosotros lo que vimos es de los 6 a los 8, de los 9 a los 11. Y dijimos, es a los 8 meses que debe terminar comiendo 360. Entonces muchos pueden decir, profe, pero en el ejemplo que usted puso es de 230, pues que recordemos que los 8 meses tienen 30 días. Entonces es al inicio de los 8, a los 8 y medio, finalizando los 8, que voy aumentando. Entonces yo puedo transitar por los 8 con las mismas 3 comidas, con las mismas 3 cucharadas, con los mismos 120 mililitros o 4 onzas, y perdón, para finalizar en eso, voy aumentando las 3 cucharas, voy aumentando hasta finalizar en esos 8 meses con ese volumen. ¿Por qué traje el ejemplo de 10 meses? Porque en los 10 meses las brechas ya son diferentes, porque ya tengo niños grandes, más grandes. Al estar más grandes tienen mayores necesidades energéticas y mayores necesidades de proteína, porque los micronutrientes, como vimos acá, son de los 7 a los 11. Por eso también es transitorio, yo los voy cumpliendo, pero miren que fácilmente con alimentos naturales frescos y nutritivos yo alcanzo esa brecha. Dijimos, de los 9 a los 11 meses, los niños deben de estar recibiendo 3 comidas principales y 2 refrigerios. La cantidad de refrigerios dependerá del apetito del niño. Decíamos, si es un niño de mucho apetito, le podemos ofrecer 2 refrigerios, o si es un niño que no tenga tanto apetito, un refrigerio. Es decir, que de los 9 a los 11 meses mínimo, me tiene que estar recibiendo 4 comidas, mínimo. Y máximo me tiene que estar recibiendo 5 comidas. Hago énfasis en eso porque tan malo es el déficit como tan malo es el exceso. Listo. Entonces Gabriel ya transitó, mire que empezamos con Gabriel desde el día 1, ya vamos en el mes 10, a Gabriel es de buen apetito, entonces vamos a tener 5 comidas. Un desayuno común y corriente, arepa de chocolate con cuajada. Recuerden que lo de los lácteos también lo vimos en el que alimentos. Hay algunas sutiles diferencias entre consensos. Hay unos que nos dicen, empiécelo desde los 6 meses si quieren, garantice que no sean con sal. Hay otro consenso, por ejemplo, de la Sociedad Española, que me dice, empiécelo a los 9 meses. Yo que tengo entonces que tratar de verificar que sí sea sin sal. Entonces, arepa de chocolate, 32 gramos, con cuajada, 15 gramos. Un desayunito, ¿cómo no lo comeríamos nosotros? La familia puede desayunar eso. Al niño le damos la porción de niño. A las 9 de la mañana, la frutica, aquí puse papaya. A las 12 y media, miren que puse una bandejita paisa. Puse frijoles con arroz, con carne, con plátano maduro. Aquí ya me permití hablar un poquito más de texturas, porque recuerden que las texturas también tienen que hacerse transicionales. Entonces, por eso ya es el plátano maduro en julianas. El frijol sí tiene que ser en puré, porque recuerden que si le doy el grano puede haber riesgo de atragantamiento. Le di fresas, puse las fresas porque estas también tienen mitos en la alimentación complementaria. Y por la noche le di otra sopita, sopa de papa capira en cubitos con auyama y carne de res. Esta preparación más o menos tiene unos 400 mililitros de volumen.
Entonces miren que transitando por esas cantidades. Aquí ya estoy con las cantidades que recomendamos para los niños de 10 meses. Y este ejemplo de menú aporta 367 calorías. Entonces, le estoy garantizando más o menos una densidad energética de 0,92. Miremos las brechas de los niños en esa edad. Aquí decíamos, la brecha de energía son 250 y la brecha de proteína son 7,7. Acá tengo una brecha de 323 calorías, una proteína de 9,1 y lo de calcio, hierro y zinc sigue siendo lo mismo de los 7 meses. Miremos este ejemplo de menú, cómo me aporta 367 calorías, cubrí la brecha completamente. Proteína, miren cómo la cumple, incluso la paso, el calcio. Lo que les decía del hierro, el hierro es muy complejo alcanzar esa brecha, por eso la suplementación. Alcanzo zinc, alcanzo vitamina A y alcanzo vitamina C. Entonces, con estos ejemplos de menú, lo que les quería era mostrar y ejemplificar un poquito eso, cómo era ese tránsito. Ahora les voy a hablar de manera muy breve entre las diferentes formas de alimentar, porque eso sí que tiene dudas, genera muchas dudas. ¿Cuál método es mejor? ¿Baby led weaning o el BLIS, que es el Baby Led Introduction to Solids? eh, o la alimentación perceptiva, que es la que siempre nos ha recomendado la OMS. Eso es un concepto mío particular. Para mí, todos se parecen, o sea, no, todos manejan conceptos similares. Hay pequeñas diferencias entre uno y otro, pero el fin último que buscan es lo que buscamos con la alimentación complementaria y es que el niño vaya ganando habilidades motoras. Por eso cuando yo les explicaba de las texturas, les hacía tanto énfasis en las texturas. Las texturas que, por ejemplo, yo les expliqué, no combinan mucho con el Baby Led Weaning. Recuerden que pues, estamos hablando de los documentos oficiales, que son OMS, guías alimentarias, y ellos se basan en el concepto de alimentación perceptiva, pero eso no quiere decir que si yo quiero practicar el Baby Led Weaning esté mal, o que si una mujer quiere aplicar la alimentación perceptiva esté también mal. Son diferentes formas. De alimentación perceptiva, ¿qué les puedo decir? Ese es el que nos recomienda la OMS. Lo que nos dice la alimentación perceptiva es eh, mm, exponga al niño al alimento, que lo toque, que lo huela, que lo pueda agarrar con la mano, ayúdelo, guíelo, téngale mucha paciencia, que el niño se unte, no hay problema si se unta, no hay problema si se riega, porque esa es la percepción. Yo me como lo que conozco. El Baby Led Weaning me dice, no utilicemos cucharas, no utilicemos cucharas, no demos una alimentación guiada, que el niño sea el responsable y el autónomo de coger su alimentación. Y el Bliss es parecido al Baby Led Weaning en función de la textura, pero es un poquito más estructurado. Entonces, de manera muy breve, el Baby Led Weaning me dice, vea, que el niño explore, que alimente por sí mismo. Usted, cuidador, no esté con la cuchara, usted, cuidador, no le esté cogiendo el alimento y dándose en la boquita, no, que él lo coja, ¿cierto? No vamos a ofrecer ni puré, ni triturado, ni nada. Todo lo vamos a dar en trozos pequeños, todo lo vamos a dar en palitos, todo lo vamos a dar en bastoncitos, todo lo vamos a dar en rodajitos, todo lo vamos a dar en lámina y desde los 6 meses, miren por ejemplo ahí la foto tan linda, que el niño vaya cogiendo y vaya comiendo. El objetivo del Baby Led Weaning es principalmente que el niño gane habilidades motoras y que el niño me gane autonomía, porque yo adulto no voy a estar ahí. Pues sí tengo que estar, pero él es el principal responsable. Y cuando uno estudia a profundidad el Baby Led Weaning no tiene un esquema. Es decir, no me dicen estos alimentos sí, estos alimentos no. El Baby Led Weaning me habla mucho de textura, de cómo cortar en bastones, cómo cortar en trozos, cómo hacer que el niño coja. Bueno, el Bliss en términos de textura se parece, pero el Bliss sí me habla de tipo de alimentos.
Entonces él es un poquito más estricto, más estructurado y fomenta la inclusión de alimentos saludables, nutritivos, me dice no azúcar, no alimentos procesados, no sal, que esto no difiere en absoluto de lo que estábamos viendo a lo largo de todas estas videoclases. ¿Cuál es el objetivo del BLIS? Establecer hábitos de alimentación saludables desde el principio de los niños y fomentar una buena relación con la comida. Yo creo que estas imágenes son muy dicientes, yo las escogí pues también pensando en miremos el asunto del trozo, el asunto de los diferentes tipos de alimentos, que el niño lo pueda coger. La pregunta que hace todo el mundo, ¿cuál es mejor? Realmente yo no voy a hablar de que uno sea mejor que el otro. Cada uno tiene un objetivo diferente y dependiendo de lo que yo como papá y de las características del niño, me puedo ir por el uno o por el otro. Personalmente, Natalia Zapata López, aunque estemos fomentando la autonomía, los niños sí necesitan una supervisión. Pues es decir, si yo, por ejemplo, estoy introduciendo el baby led weaning y el niño comió poquito, yo sí tengo que garantizar que él se coma la cantidad de lo que ya tanto hemos hablado. No importa la forma, no importa si es en bastón o no importa si es triturado, no importa si es en rodajas, pero que se coma lo que se tenga que comer para que sea adecuada. Todos los niños son diferentes. Entonces, ¿cuál es el mejor? Para mí, los tres o ninguno. El mejor va a ser el que garantice que el niño tenga una nutrición adecuada. Si a mí me funcionó el baby led weaning y con eso el niño está consumiendo la variedad de alimentos que necesito, está consumiendo la cantidad de alimentos que necesito, maravilloso, porque estoy logrando autonomía, estoy logrando desarrollo motor y el niño está creciendo bien. Y la alimentación complementaria que él está recibiendo es adecuada y es segura, porque le está proveyendo lo que él necesita. Eh, los papás, la alimentación complementaria no es un proceso fácil y de la teoría a la práctica, créanme que hay brechas gigantes. Entonces, lo primero que les tenemos que decir a los papás, no crean, y si aquí me están escuchando también papás, no crean que con yo aprenderme el qué alimentos sí, qué alimentos no, cuánto, cómo, cada cuánto, en qué frecuencia, en qué cantidad es suficiente. Porque a medida que yo introduzco esos alimentos complementarios, yo tengo que estar analizando a ese niño, identificando cuáles son los alimentos que más le gustan, cuáles son los que más rechazan, cuál es el momento del día en que tiene más hambre, cuánto es el momento en que está como desganadito, cuáles son los signos del niño de hambre y cuáles son los signos del niño de saciedad. Entonces yo tengo que saber leer muy bien a mi niño para llegarle en el momento adecuado con los alimentos adecuados. Si él se acaba de despertar y muchos se despiertan malucos, llorando, aburridos, y yo en ese momento le voy a ofrecer una de las comidas principales más copiosas y más voluminosas, no me la acepta, entonces yo ya digo, es que no le gustó tal cosa, es que no le gustó tal otra. No, no era el momento. Sí es cierto, y esto con mucha certeza se los digo, sí es cierto que a los niños hay alimentos que no les gustan, pero el error está en mí cuando yo veo que no le gustó y nunca más en la vida se lo vuelvo a ofrecer, no. Yo tengo que ser insistente. Recuerden que eso también lo vimos en las videoclases. Yo tengo que exponer hasta 10 veces el mismo alimento para que el niño le pueda llegar a gustar. Entonces no le gustó la primera sopa de remolacha que le hice. Bueno, entonces luego se la camuflo con el arroz o luego le camuflo tal cosa con tal otra. Pues cuando yo hablo de camuflar es de combinar un alimento que le guste con uno que de pronto me haya mostrado que no funcione tanto, pues que no le guste tanto, para que vaya haciendo con combinación de sabores, vaya aceptando esos otros alimentos. El mejor método es aquel que le funcione a cada padre. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí que funciona? Que el niño esté creciendo bien, que esté ganando buena talla, que esté ganando buen peso, que tenga buen perímetro cefálico. Y aquí cuando estaba preparando esto me acordé mucho de
de cuando yo atendía control pues, consulta de alimentación complementaria, crecimiento y desarrollo. Y era muy común que los papás me dijeran, doctora, yo estoy muy preocupado porque el niño no está comiendo. No, él no está comiendo, no, es que no come nada. Y yo lo pesaba y lo medía y la curva iba súper bien, el niño ganaba peso, el niño ganaba estatura. Entonces también es la angustia de los padres. Ellos comen las cantidades, los niños tienen la capacidad de regular el apetito y yo tengo que saber leer muy bien, saber leer cuánto es lo normal que él come. Por eso también recomendamos que los niños tengan su propio plato, su propia cuchara, para que yo adulto cuidador puedas identificar muy bien de eso cuánto es lo normal que se come, que si se llega a comer menos, yo digo ojo, que si se llega a comer más, digo está comiendo más y poder hacer esas lecturas. Y definitivamente el mejor de todos los métodos es el ejemplo. Entonces, aquí también, ¿qué les quiero decir con esto? Los niños, miren que desde los 6 meses yo le puedo dar alimentos completos combinados. Si el niño le voy a dar brócoli, yo también tengo que comer brócoli. Si el niño le voy a hacer una bandeja paisa, que él vea que en la casa también estamos consumiendo los frijoles, con el arroz, con el maduro, con la carne. Porque no queda bien, entonces el niño primero le doy la comida a él come unas cosas y nosotros en casa comemos otros. La alimentación no puede ser ni premio ni castigo. La alimentación no puede ser, eso es lo ideal, pegados de una pantalla entreteniéndolo, haciéndole que su cerebro esté en otra cosa, pero que no esté siendo consciente de la alimentación. Eso es gravísimo. Alimentación perceptiva. El niño tiene que conocer, tiene que identificar los diferentes sabores, tiene que ver los colores. Entonces, sí, me puede funcionar mucho el comer con el celular porque se me come todo, pero no estoy aplicando los principios de alimentación perceptiva. Entonces, si yo adulto llego y como viendo televisión o llego y como en el celular, pues no puedo exigirle nada diferente al niño. Entonces aquí también la alimentación es, el periodo de alimentación complementaria es para que todos en la casa estemos en función de que estamos creando hábitos de alimentación saludables en el niño y que nosotros también tendremos que hacer cambio. Por esto es que concluyo que el periodo de alimentación complementaria no es tan fácil, se los decía ahorita. Primero es un acto de amor porque tengo que modificarme también a mí mismo. Es un acto de paciencia. Entonces es que ellos están conociendo los alimentos, entonces paciencia y adaptarnos a las particularidades de cada niño. Yo he escuchado muchas historias y, por ejemplo, me han dicho, no, doctora, es que yo no he tenido problemas con la alimentación de mi niño, súper comelón y le gusta todo. Bendecida, afortunada, perfecto. Hay otras que dicen, no, a mí se me dificulta más. Entonces tengo que buscar cuáles son esas particularidades del niño para adaptarme a ellas y entender que hay momentos, si él está enfermito, tengo que buscar alimentos de mayor densidad energética, que pueda comer poquito, que coma poquito, pero que como tiene mayor densidad energética y nutrientes, ahí yo ya garanticé el cubrimiento de sus necesidades nutricionales. Lo que les decía ahorita, tener su propio plato. Y también lo que les dije, ellos tienen que tener contacto con los alimentos, que los toquen, que los huelan, que los miran, involucrémoslos en la cocina. Ellos nos entienden. Te estoy preparando esto, mira los colores, mira el tomate que te estoy picando. Paciencia, mucha paciencia, sin forzarlos, sin utilizar el alimento como premio, como castigo, porque también lo hablábamos al principio, el periodo de alimentación complementaria no solo es para garantizar un crecimiento, también es para instaurar hábitos de alimentación, que es muy difícil porque hay muchos alimentos comerciales que tienen el azúcar oculta, pero este es este momento para yo no ofrecerlo. En el momento en que yo le dé a probar el dulce al niño, hombre, es que algunos antropólogos dicen que tenemos una preferencia innata por lo dulce, pero si yo todavía no lo conozco, entonces todavía no se lo muestro. Entonces, muchas cosas que hacer. Con esto entonces finalizamos y los invitamos a la siguiente bioclase que nos vamos a ir a un laboratorio de alimentos a preparar muchas de estas recetas. Descarguen el recetario. Como esto es un curso absolutamente 100% asincrónico, que ustedes ven en la medida de sus tiempos y no vamos a tener encuentros presenciales conmigo, yo les dejo mi correo electrónico. Cualquier duda, inquietud o pregunta que les surja en función de todo este curso tan maravilloso, me pueden escribir. Y muchísimas gracias por confiar en nuestra institución Universidad de Antioquia para realizar este tipo de formaciones. Que tengan y que terminen de pasar un muy buen día.